Dios los bendiga en esta noche, ¿no? Yo estuve investigando y estamos viendo la Pascua y dije voy a leer y a buscar, ¿no? Entonces, primeramente me fui a Moisés, cómo se principió la Pascua, ¿eh? La Pascua o Passover era en el tiempo de Israel, era lo que vimos igual con los niños, ¿eh? Digo, ya casi está todo explicado. El ángel de la muerte iba a pasar y ellos tuvieron que matar el cordero y poner la sangre en las puertas para ser librados de eso, ¿no? Y pues Jesucristo, si uno lee en la palabra de Dios, él celebró la Pascua por 30 años o más, ¿no? La Pascua judía, aunque él mismo era el Cordero de Dios que venía a hacer terminar la Pascua de Israel y empezar el nuevo pacto, ¿no? Para con nosotros. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él sea el que nos dirija y que lo que yo voy a hablar que sea de la palabra de Dios y no de lo que a veces de lo que uno tenga, no, sino que se esté encaminado a la palabra de Dios. Cuando hablábamos de que nosotros como nuestro trasfondo católico celebrábamos cada 8 días, ¿no? Y la Santa Cena, se puede decir, pero la Pascua o la Cuaresma siempre la celebrábamos cada año, ¿no? Y cuando yo era chico, voy a orar, pedirle a Dios que Él sea el que nos dirija. Te pedimos, Señor, que Tú seas el que nos dirijas esta noche, Señor, y que todo lo que hablemos sea conforme a Tu palabra, Señor, y que todo lo que Tú nos vayas a enseñar sea conforme a Tu palabra y a la Escritura, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando yo era chico, la Cuaresma, la Semana Santa era con mis abuelos era se guardaba mucho. En esos 40 días no decíamos malas palabras y no tirábamos pedradas a los pajaritos. No, el viernes no nos teníamos que bañar porque no podíamos volver pescado, ¿no? Yo platicaba con Juan, ¿no? Mi compañero de trabajo. No podíamos comer carne porque nos podíamos convertir en un animal, carne roja, ¿no? Y había muchas cosas, no hacíamos fiesta, era muy solemne. Como yo recuerdo con mis abuelos yo conocía amigos que eran borrachitos de ese tiempo. Hacían los 40 días de ayuno de no tomar. En ese tiempo estoy ayunando 40 días, no voy a tomar nada. Y el que fumaba decía, 40 días no voy a fumar porque estoy en ayuno. Como que lo que les gustaba tenían que dejar, ¿no? Y yo lo veía bien, pero pasa el tiempo y las cosas van cambiando, ¿no? Se va perdiendo todo eso. Cuando yo era joven, después ya vi que esta Semana Santa es día de vacaciones y ahí ya hay un desorden total en las fiestas, ya no se guarda como antes. En México yo lo vi, ¿no? Y nosotros a veces necesitamos volver a la Escritura, ¿no? Que es lo que la palabra de Dios dice, lo que era la Pascua, ¿no? Cuando se aproximaba la Pascua, en San Juan capítulo 2, versículo 13, dice:
Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló los que vendían bueyes y ovejas y palomas instalados en las mesas, los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con las ovejas y los bueyes, y regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero, y derribó las mesas a los que vendían las palomas, y les dijo: saquen esto de aquí, porque ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Y sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Si en tiempos de Jesús se había torcido el verdadero significado de la Pascua, porque el pueblo de Israel cayó en el negocio, las cosas, ¿no? O en lo material. A veces en este tiempo perdemos el significado, ¿no?, de las cosas, y caemos en lo material. Y si ustedes se fijan, dirán: bueno, ¿dónde está el negocio, no? Ustedes han visto las películas que han hecho de la Pascua. Cuando yo era chico había solo una que pasaban cada año, la película de Moisés. Y ahorita han hecho unas que dicen que ganan multimillonarios, ¿no? Muchos millones de dólares. Hollywood y otros lugares, y pues han hallado el significado, ¿no? Pero para nosotros pues tenemos que saber que el sacrificio del Señor Jesús fue en este tiempo, y lo guardamos, ¿no? Jesús para nosotros es el pan de vida, ¿no? Para el pan físico es porque nos alimenta a nosotros físicamente. Le damos gracias a Dios porque todo lo que recibimos viene del Señor, ¿no? Y espiritualmente Él es el pan de vida. Él dijo: yo soy el pan de vida, ¿no? El que a mí viene. Cuando leímos esto que digo, mientras comían, Jesús tomó en sus manos, y habiendo dado gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Y luego tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, se lo pasó a ellos, diciendo: beban, porque esta es la copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, que será derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber este producto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y Jesús allí hablaba que él había puesto el pan y el vino, ¿no? Y dijo: esto es mi cuerpo que será derramado por ustedes, ¿no? Su cuerpo y su sangre, ¿no? Y yo quería desglosar lo que es el pan, ¿no? El pan espiritual en la Biblia. En Mateo capítulo 4 dice: el pan. En ese tiempo el diablo se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es Mateo 4, versículo 3 al 4. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo, y él me dijo: sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. En Apocalipsis capítulo 10, versículo 9. Y la voz me dijo: hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí mi boca y me dio a comer el rollo
y le digo, llénate el estómago con esto. Me dijo, al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. En Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 3, la palabra de Dios se pone como el pan de vida, ¿no? Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, Él hablaba del pan espiritual, ¿no? Que debemos de comerlo. Cuando leemos la palabra de Dios nos estamos alimentando del pan que ha venido del cielo, ¿eh? Jesús se convierte, si uno ve en San Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, creo, donde dice, en el principio era el verbo, la palabra, ¿no? Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Jesús era la palabra que venía a este mundo, ¿no? Dice, Jesús le respondió y le dijo, a la verdad Moisés no fue quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan del cielo es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos de ese pan todos los días. Respondió Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, si nos alimentamos de la palabra de Dios, del pan que ha descendido del cielo, estamos llenos, ¿no? Pero si dejamos de comer el pan, la palabra, nos empieza a dar hambre y a veces andamos buscando por afuera, por otro lado, cosas que no nos alimentan, ¿no? Y tenemos que tener cuidado, ¿no? En eso. Dice, mientras Jesús estaba en la tierra tenía un cuerpo físico y sí podía darnos su cuerpo, pero después de la resurrección transformado en un cuerpo inmortal, indestructible, lleno de gloria. No puede morir otra vez y no puede bajar del cielo, pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de nuestros antepasados. No fue pagado ni con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino con la preciosa sangre de Cristo el Cordero, el que no tiene pecado ni mancha. Dice, era Juan 6, no, 1 Pedro 1, 18 y 19 dice, y de tal manera Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacernos santo a su pueblo mediante su propia sangre. Y si vivimos en luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces Él es tenemos el pan y tenemos la sangre, ¿no? Que acudemos a Él para el perdón de los pecados y para reconocer lo que Él es el único que puede limpiarnos y puede alimentarnos, ¿eh? Amén. Y dice la palabra de Dios en Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no tiene más dominio sobre él. No según la ley un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Y dice en Hebreos 9:26, de la manera que le hubiera sido necesario que padeciera muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se ha manifestado una vez para siempre por el sacrificio mismo para quitar el pecado, y así como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto al juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para siempre para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En Hebreos 10:10 dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo,
hecha una vez para siempre. Y en Hebreos 9, 25, 26 dice, y no para ofrecerse muchas veces como el sacerdote entra en el Santísimo cada año con la sangre ajena, de manera que le hubiera sido necesario que padeciese muchas veces desde la fundación del mundo. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Él nos dejó el pan y el vino, era para que recordáramos su sacrificio que Él había hecho, ¿no? Esto es lo que tenemos que entender, ¿no? Él no muere otra vez, sino que fue ofrecido una vez, y cuando nosotros ponemos el pan y el vino y nos acordamos de su sacrificio perfecto que Él hizo una vez para siempre, ¿no? Como cristianos de eso creemos, y pues leyendo las escrituras, ¿no? Porque yo me puse a leer Éxodo, las plagas de Moisés y todo, y llego hasta la Pascua judía y digo, Él les digo, hagan esto para que recuerden cómo el Señor los sacó de Egipto, ¿no? Y entonces Él manda otra vez que hagamos la Santa Cena las veces que quieran para que recuerdemos su sacrificio perfecto en la cruz una vez para siempre, ¿no? Y pues yo leyendo dije, bueno, tenemos que volver a la Santa Cena de la Escritura, ¿no? Leer como está, como creemos, ¿no? Y que Él se ofreció una vez para siempre, y solo tenemos que recordarlo, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, hagan esto en memoria de mí, hagan esto en mi recordatorio, el pan, ¿no? Dice, por eso dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para siempre para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Y tenía más hojas que leer, pero quería nomás leer lo más importante, ¿no? Y acordarnos de eso, que Él mandó que la Santa Cena la celebramos, aunque nosotros cada año la celebramos, ¿no? Como iglesia en español. ¿Se acuerdan una vez que celebramos con tortilla? Y de ahí nos puso pedacitos de tortilla y puso allí el pan. Como mexicano sería con tortilla, ¿no? Y una vez estaba escuchando a alguien que decía que, pero estaba hablando de cómo nos alimenta Dios, ¿no? A los mexicanos nos alimenta con tortillitas y frijoles, y a los americanos con hamburguesas, ¿no? Y canadienses, ¿no? Pero si Jesús diga, el pueblo de Israel, su comida principal era el pan, y pues la agua o vinagre, dice ahí, o el vino, ¿no? Que usaba, y el cordero, porque era lo que comían en ese tiempo. Y decía ese hombre, si Jesús haya sido italiano, haya dicho, yo soy la pizza de la vida, ¿no? Y que quería decir que era lo máximo en el alimento, ¿no? Cuando Él dijo, yo soy el pan de vida, es en lo natural, para que entendiéramos lo espiritual. Y pues su sangre, ¿no? Él derramó su sangre en el Calvario para el perdón de los pecados, y la comparó con el vino, ¿no? Dijo el pan y el vino. Aunque en esa Santa Cena también se celebró, yo creo que sí hubo borrego, ¿no? Borrego asado, porque la Pascua judía se celebraba con el pan, el borrego y el vino, ¿no? Entonces hubo todo eso, y pues nosotros crecimos pensando que no se podía comer carne porque era pecado, ¿no? Y crecimos pensando que las otras cosas que no te hacían daño, y ahora nos dan más
Y entonces digo, pero ¿qué debemos de hacer nosotros como cristianos? Leer, ¿no? Volver a la palabra y leer qué es lo que Dios nos manda y cómo es que lo recibimos, ¿no? Y pues siempre que tenemos problemas ahí, como dice, ¿no? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Volver al Señor y orar y pedirle que nos limpie con su sangre, ¿no? Amén, hermano. Era lo que les quería hablar y no sé si me excedí, ¿no? Pero cuando Jesús habló, nosotros decimos que era simbólico, ¿no? Nosotros usamos la palabra simbólico, metafórico o lo que es literal, ¿no? Que es lo que quiso decir, ¿no? Él dijo que a la mujer samaritana le dijo que si ella sabía quién estaba allí, que ella le pediría agua viva, ¿no? Porque él tenía, yo te puedo dar agua de vida que nunca te dará sed otra vez. Jesús es el agua de vida que nos alimenta, ¿no? Que nos da el agua de vida, ¿no? San Juan 4:10. Él, como leímos, Jesús es el Cordero de Dios. Es simbólico, ¿no? Metafórico, es el Cordero de Dios porque Él vino a ser el último sacrificio para nosotros. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces todo eso sabemos que cuando Él dijo, quería decir, como cuando dijo, yo soy la luz del mundo. Él no quiso decir que era el sol, no, sino que es la luz espiritual que nos va a llevar a la vida eterna. Y por eso tenemos que buscarlo en la palabra de Dios como la luz verdadera, ¿no? Y cuando Él dice por eso que yo soy el pan de vida, entonces Él nos va a alimentar espiritualmente para entender, para saciarnos, ¿no? Del pan. Amén. Vamos a pasar para orar.